Bendecida noche, mis amados, espero que estén bien. Quien les habla es el apóstol Gustavo Ferro, tu amigo, tu hermano, tu compañero de batalla, tu papá espiritual, a todos aquellos que de diferentes lugares de este mundo nos están viendo, porque estamos conscientes de que este medio nos reproduce y nos traslada a cientos de hogares donde hemos determinado que la presencia de Dios ahí estaría. Uno fue de nuestros mensajes proféticos la unción de territorialidad, donde profetizamos que por encima de la pandemia y del coronavirus el Señor iba a entrar a cada uno de los rincones de los hogares a tomar dominio, gobierno y posesión, y creo que lo está logrando. Personalmente, en nuestra casa, de donde estamos transmitiendo porque no nos podemos mover de acá, increíblemente estamos rigurosamente acuarentados, nosotros más que nunca, por una cuestión de disposiciones legales, pero aún así hemos determinado que los 7 días de la semana levantaríamos un altar de adoración a la presencia de Dios. Por eso que nuestro trabajo, cuando hacemos este altar de adoración, que hemos declarado templo cerrado pero altar abierto, templo cerrado pero altar abierto, lo hemos declarado con ese propósito, con que no haya ningún impedimento para que vos podás sumergirte, como dice el Señor en San Juan 5:39, que escudriñemos, ¿no? que escudriñemos las escrituras, que nos sumerjamos ahí, que podamos, que esas escrituras nos puedan tapar, ¿no? Nos puedan llenar, nos puedan completar, como aquel profeta que se sumergió en las aguas del río y era el Espíritu de Dios el que lo estaba sumergiendo realmente, para que quedes fortalecido, quedes resguardado, escudado, y nada pueda llegar a tu casa, a tu hogar, a tu familia, a tu vida, a tu salud. Hermano, se empiezan a romper las cadenas, lo siento, que se rompen las cadenas. Hay gente que está siendo oxigenada, renovada. No tenía ni idea, voy a ver a este loco, a ver si sintió enseguida, se rompió algo a su alrededor. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y estamos acá tomándonos este compromiso porque sabemos lo que Dios hace, aunque no lo veamos. Nuestra fe es suficiente para creer que cuando nos paramos a hablar de Él, Él se va a mover. Sabemos el grado del amor de Él, que cuando nos paramos a hablar de Él, su amor te va a alcanzar y no va a ver tus pecados, tus errores. Él se va a identificar con tus debilidades, te va a liberar, te va a sanar, te va a dar poder para que puedas renunciar a todo tipo de pecados, todo tipo de pensamientos negativos, toda relación que hayas tenido con las religiones del ocultismo. Él te va a asignar y te va a asistir con ese poder. ¿Estamos preparados ya? ¿Estamos preparados? Vamos a recibir una palabra. ¿Usted está preparado? ¿Recibimos? ¿No te lo digo, pastor? Usted que está del otro lado, prepárese para comer bien. Siga pasando el link, vamos. ¿Te dejo? Sí, ahí está. Bueno, Dios los bendiga a todos, amados. La verdad es que estoy muy feliz nuevamente de que podamos estar juntos. Como ya se ha hecho un dicho y una costumbre prácticamente, quizás no de manera física, pero sí estamos unidos en el espíritu, en un mismo sentir. Bueno, estamos viviendo días muy especiales para nosotros, días en los que estamos conmemorando y estamos, creo que el mundo está más sensible y también la iglesia, estamos sensibles a los sucesos de la pasión y de la resurrección de nuestro Señor. Estamos en vísperas de Pascuas, una Pascua quizás un poco extraña porque hoy nos toca estar en esta cuarentena, pero creo que el lado bueno de todo esto y uno de los propósitos de esta cuarentena es que podemos invertir el tiempo de una manera correcta, direccionarlo hacia lo fructífero y reflexionar. Quiero que por favor, si tenés tu Biblia, por unos minutos podamos leer juntos y compartir esta palabra en el libro de Mateo, capítulo 26, versículo 14, 15, 16 y bueno, y vamos a leer el 20 después. Mateo 26, 14, comenzamos
a partir de este versículo y compartimos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de esta manera, Mateo 26, 14. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. El versículo 20 dice así: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, Jesús. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Padre, esta es tu palabra, por ella queremos ser bendecidos y te pido, Señor, que hoy, aunque quizás estamos a través de la distancia, tú hables directamente a los corazones y que estés, Señor, hablándole también al Espíritu, produciendo un cambio en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Esta palabra es tremenda porque nos cuenta el momento en el que Judas decide entregar al Señor, decide acudir a los enemigos de Jesús para vender a su Señor al precio de 30 monedas de plata. Y la palabra nos muestra que después de ese suceso llega un momento en el que Jesús convoca a sus 12, a sus apóstoles, a sus escogidos, a su grupo íntimo, a una cena muy particular, lo que conocemos como la última cena. Y estando en aquel aposento, en aquel lugar en donde solo estaban los escogidos, los íntimos de Jesús, el Señor hace un anuncio muy importante y unas palabras que causan mucho dolor en aquellos discípulos. Él dice: ciertamente uno de vosotros, uno de ustedes me va a entregar. ¿Saben? Es muy fácil para nosotros hablar acerca de lo que debía haber sucedido en el partido del domingo con el diario del lunes. Es muy fácil opinar acerca de la película sabiendo el final. Y lo cierto es que nosotros ya tenemos esta historia incorporada a través de generaciones que se ha contado y que se ha enseñado. Y creo que no hay nadie que no conozca la historia de Judas, aquel que traicionó a su maestro. Y en ese sentir, en ese saber, es muy fácil tener a Judas como el ícono de la traición, como el villano de la película, como aquel ser totalmente demonizado. Y aunque es cierto que Judas es un personaje que cayó en lo más bajo que una persona puede llegar a caer, la de vender al Señor Jesucristo, la de traicionar al Señor Jesucristo, más allá de la triste historia de este personaje y de este suceso que transcurrió en una Pascua, creo que también es para nosotros una enseñanza de vida acerca de los errores de los que tenemos que huir en nuestro caminar con Cristo. La Biblia tiene la virtud de enseñarnos qué es lo que debemos hacer, pero muchas veces también nos muestra los malos ejemplos para que corramos en dirección contraria de esos malos ejemplos. Y sabes, yo quiero ahondar un poco en la vida de este personaje, en la vida de Judas, porque conociendo su historia y, como decía, conociendo el final de la película, si nosotros hubiésemos estado en esa mesa junto a Jesús y hubiésemos escuchado la pregunta de Jesús, hubiésemos escuchado que Él dijo: uno de ustedes me va a entregar, para nosotros hubiese sido obvio saber de quién estaba hablando y hubiésemos dicho: Judas. Pero lo que nos muestra esta palabra es tremendo, hermanos.
esta palabra nos muestra que ninguno de aquellos discípulos se abalanzó sobre Judas. Que ninguno de aquellos discípulos lo señaló. Es decir, para ellos no era una obviedad, sino que aquellos discípulos, uno por uno, dice la palabra, se hicieron esta pregunta: ¿no seré yo el que te va a traicionar, maestro? En otras palabras, aquellos discípulos decían: yo podría ser un Judas. Y es acerca de esto que quiero hablarte. Más allá de esta triste historia, quiero que en estos días tan especiales que estamos viviendo y que estamos más sensibles a los sucesos de la pasión y resurrección de nuestro Señor, que podamos reflexionar en aquellos errores que cometió Judas y de los cuales tenemos que escapar. Lo primero que veo a través de esta palabra es que Judas fue un personaje, una persona que descuidó sus pasos. La Biblia dice en Lucas 6:16 que Judas se hizo traidor. Es decir, durante muchas generaciones o algunos autores, inclusive hasta el día de hoy, hablan de Judas como un demonio que nació específicamente para traicionar a Jesús, que la traición estaba en su corazón, pero la palabra no nos dice eso. La palabra dice que él se hizo traidor. Es decir, que inclusive tuvo un acceso hacia la amistad de Jesús. Que Jesús le brindó su confianza para que él fuera aquel que administraba las ofrendas, para que él administraba los recursos y el dinero que ingresaba en el ministerio. Jesús vio potencial en Judas y es por eso que lo llamó. Pero ¿sabes qué? El principio de Judas, aunque fue bueno, hubo un momento, en algún momento de su caminar con Jesús, en algún momento de esos 3 años de enseñanza y de ministerio al lado del Maestro, en algún instante Judas comenzó a caminar dando pasos en la dirección equivocada. Comenzó, como quien dice, a dar pasos en falso. ¿Sabes? Hace un tiempo tuve la oportunidad de viajar en auto hacia el interior del país, hacia una provincia. Y como no soy un experto en esto y como me subí a manejar en rutas desconocidas, me avergüenza admitirlo, pero sabes que en un momento me perdí, no presté atención a los carteles, me distraje, vaya a saber cuál fue la razón. Pero el punto es que comencé a manejar en una dirección equivocada. Y cuando quise darme cuenta y empecé a prestar atención a los carteles, me di cuenta de que habían pasado horas y que había manejado en la dirección equivocada y que había gastado mucha gasolina y, lo que es peor, estaba muy lejos de mi destino original. Porque cuando comienzas a avanzar en la dirección equivocada, te separas del lugar a donde tenías que llegar. Te separas de tu destino original. Y creo que eso es lo que pasó con Judas. En algún momento su comienzo fue excelente. Estuvo al lado de Jesús. Sus motivaciones eran buenas. Sus sueños parecían buenos. Recibió la misma enseñanza que recibieron los otros, pero hubo un momento en el que empezó a dar pasos en falso y a caminar en la dirección equivocada. Y cuando comienzas a caminar en la dirección equivocada, te estás acercando a tu propia perdición y, lo que es peor, te estás alejando de tu destino original, te estás alejando de Jesús, te estás alejando de su propósito en tu vida. Yo quiero hablarle a personas y quiero decirte esto. Quiero que esto quede impreso en tu corazón. La dirección en la que nos movemos es el hecho más importante de nuestra existencia. Lo que somos, quiero que esto quede en tu corazón. Lo que somos tiene su importancia, pero aquello en lo que nos estamos convirtiendo
tiene una importancia mucho mayor. Si vas en el camino correcto, si vas en dirección a Jesús, llegará un momento en el que te asemejes y te parezcas a Él. Y tengo buenas noticias, tienes de aquí hasta la eternidad para lograrlo. Pero si estás caminando en la dirección equivocada, no puedo describirte el lugar y las profundidades de la oscuridad en las que te puedes sumergir. Judas comenzó a caminar en la dirección equivocada a pesar de que estaba al lado de Jesús y lo tenía todo. Y su final fue muy, muy triste. Y yo quiero preguntarte esta noche, ¿qué estás haciendo con tu vida? ¿Hacia dónde estás direccionando tus pensamientos? ¿Hacia dónde estás caminando? ¿En qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿En qué estás invirtiendo tus hábitos? Porque los desastres no suceden de la noche a la mañana. Los desastres son una construcción de malas decisiones. Y quizás en algún momento le has abierto la puerta a un pecado. Quizás en algún momento has pensado ese pensamiento absurdo que muchas veces tenemos, el de decir, hey, yo puedo con esta situación, yo puedo coquetear con esto, voy a jugar un poco más con este pecado, con esta relación, y cuando siento que esté a punto de caer, lo suelto y me arrepiento. Pero quiero decirte que nadie puede jugar con fuego sin quemarse. Quiero hablarle a personas que hoy quizás, aún teniendo a Jesús, aún habiéndolo conocido, se han alejado de Él en su corazón. Le han abierto la puerta a decisiones equivocadas. Han comenzado a caminar en la dirección contraria. Y hay algo que se está apagando. Hay un amor que se está enfriando. Comienza a caminar en el vicio. Y ese vicio mañana destruirá tu vida. Comienza a caminar en la pornografía. Y esa pornografía mañana corromperá tus pensamientos y dañará tu sexualidad. Comienza a hablar y a coquetear, a chatear con una persona que no es tu cónyuge, que no es tu esposo, que no es tu esposa. Y el día de mañana esa relación destruirá a tu familia. Quiero decirte que Dios te ama, que esta no es una palabra condenatoria, que es una palabra que te está invitando a la reflexión, que hay algo que tienes que soltar, hay una relación, hay un hábito, hay un vicio que consumes a escondidas y que te puede separar definitivamente del Señor. La historia de Judas y el hecho de cómo él comenzó a dar un paso en falso y en dirección contraria a su Señor es un ejemplo para nosotros de hacer totalmente lo contrario. Y si hoy sientes que estás lejos de Él, si le has abierto la puerta a un pecado, a los malos pensamientos, es la noche para que des un giro de 180 grados y vuelvas corriendo. ¿Sabes qué? Creo que si Judas se hubiese arrepentido, hubiese vuelto a Jesús, el Señor lo hubiese perdonado. Y hoy es una noche para dar 180 grados, una vuelta y volver corriendo y tirarte de rodillas a los pies de la cruz para ser empapado de su gracia y su amor que cubre multitud de pecados. Va a purificar tu corazón, va a purificar tu alma, te va a levantar nuevamente y Él quiere hacerte libre, te ama demasiado para dejarte en esa condición. Él te está llamando y si hoy aceptas el llamado, si hoy vuelves a Él, vas a ser libre del pecado, vas a ser libre de los malos pensamientos, vas a ser libre de la mentira, vas a ser libre del engaño y su amor va a llenar tu corazón. Estamos en tiempos en los que debemos reflexionar. Y lo segundo que veo en esta historia es que Judas, el segundo gran error del que debemos aprender y del que debemos escapar, es el de malinterpretar a nuestro Señor.
La Biblia dice y nos muestra que en diversas ocasiones Judas estuvo desacuerdo con Jesús. Por ejemplo, en el momento en el que una mujer derramó un perfume carísimo sobre el maestro y él creyó que eso no era correcto y manifestó su enojo diciendo: esto no tiene que ser así, ¡qué desperdicio, Señor! Vemos, y los historiadores, comentaristas y teólogos nos enseñan y nos revelan que Judas, a diferencia de los otros 11 discípulos, no era un pobre Galileo, no era alguien del vulgo, sino que era alguien más preparado intelectualmente. Y quizás esa situación hacía que él sintiera desprecio por los demás o que se sintiera superior a los demás y no entendía cómo es que Jesús no lo hacía parte de su círculo más íntimo. No entendía cómo Jesús había elegido a alguien como Pedro, tan duro de cerviz y con tanta calle. No entendía cómo Jesús elegía a los hermanos Macana, Juan y Jacobo como parte de su círculo íntimo. Y ese desacuerdo comenzó a separarlo del Señor. Otros dicen que Judas veía en Jesús un gran liberador, un rey poderoso y terrenal. Pero el Señor no era un rey terrenal, Él es el rey de los cielos y de la eternidad. Y quizás poniendo su esperanza en Jesús como un político más, se dio cuenta de que lo más enérgico que hizo el Señor cuando ingresó a Jerusalén fue llorar por Jerusalén. Y esa decepción, esa desilusión, ese pensamiento de decir las cosas tendrían que haber sido así y se hicieron así. Jesús tendría que haber hecho esto y terminó haciendo totalmente lo opuesto. Hizo que su corazón le diera la espalda al Señor. ¿Sabes? Los que me conocen saben que yo he atravesado una situación muy difícil, que he perdido en un trágico accidente una de las personas que más he amado en toda mi vida y que me ha marcado. Pero nunca estuvo en mi corazón, y esto lo digo delante de Dios, culpar a mi Señor, sino que en los momentos de trágico dolor fue cuando más me aferré a Él. Pero quiero contarte que de aquellos días a estos hay mucha gente que me escribe, que me pregunta, mucha gente que ha vivido una situación similar a la que yo he vivido, que ha perdido un padre, que ha perdido una madre, que ha perdido hijos. Y me preguntan, ¿cómo hiciste? Porque yo viví algo parecido a vos y me enojé con Dios. Y mi respuesta es que los momentos de prueba, los momentos de dolor, los momentos inesperados que se levantan, también son parte del camino. Y eso no le quita ninguna autoridad a mi Señor. Que son esos momentos de prueba, que son esos momentos inesperados que surgen, los momentos en los que más tengo que aferrarme a Él. Y hay gente que quizás interpreta que Jesús es el genio de la lámpara, o que todo tiene que estar saliendo acorde a como yo quiero que salga. Y desde ese pensamiento, cuando las cosas salen bien, decimos Dios es bueno, pero cuando algo comienza a surgir de una manera inesperada, cuando se levanta la prueba, cuando suceden cosas que no entendemos, le damos la espalda y nos olvidamos de Él. Pero quiero hablarte a vos que quizás has pasado un momento durísimo, y a las personas que hoy, yo creo que todos estamos hoy pasando por una gran prueba, un tiempo de pandemia, un tiempo en el que muchos dicen, hey, ¿dónde está Dios? Quiero decirte que entiendo que estés confundido, entiendo, y hoy hablaba con alguien y decía, entiendo que no entiendas por qué estamos viviendo esto, yo tampoco lo entiendo. Judas no lo entendía, pero tengo una noticia, ¿sabés quién más no lo entendía? El resto de los discípulos. La Biblia nos muestra que ninguno de los 12 entendía los planes de Jesús. La diferencia entre aquellos 11 y Judas fue que aquellos 11 decidieron esperar en Jesús. Y estoy convencido de que si Judas hubiese esperado,
su final hubiese sido otro. Y hoy quiero animarte en esta noche a que puedas esperar en Dios, a que juntos en este tiempo de pandemia, de crisis mundial que estamos viviendo, podamos entender que Él sigue siendo el Rey, que estamos en sus manos, que no es el tiempo de disminuir nuestra fe y de dejarnos apoderar por el miedo, por la duda, por el qué va a pasar, sino que más que nunca podamos glorificar al Señor. Si estás atravesando un momento difícil, si hay una situación inesperada que se ha levantado en tu vida, si hoy te sientes triste, si hoy estás pasando este tiempo de cuarentena en soledad, estás sola, estás solo, extrañas a esa persona, quiero decirte, Jesús está ahí. Jesús te envía esta palabra. Jesús te dice, no me des la espalda, porque aunque andes en valle de sombra y de muerte, Él estará contigo. La palabra dice que Él te librará del lazo del cazador. La palabra dice que ciertamente el bien y la misericordia te rodearán cada día de tu vida y en su casa, en su presencia, morarás por siempre. Hay alguien que tiene que recibir esta palabra. La paz del Espíritu Santo inunda tu corazón y guarda tus pensamientos en Cristo Jesús con esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento. Las situaciones inesperadas son para acercarnos más a Él. No reniegues más de tu problema. Dialoga con Él. Reflexiona en Él. No culpes a Dios por el momento de crisis que estás viviendo. Aférrate a Él y ofrécele tus oraciones más sinceras. Judas malinterpretó al Señor y no pudo esperar en Él, dándole la espalda. Pero esta palabra hoy viene para tu vida, para decirte que aunque estés en el pozo de la desesperación, espera en Él pacientemente, porque Él va a sacarte de allí. Y cuando salgas de esta situación, cuando salgamos de esta pandemia, cuando salgamos de esta cuarentena, cuando salgas de la crisis, cuando salgas de esa prueba inesperada, vas a descubrir el porqué de todo esto y vas a descubrir que los planes de Dios son mucho mejores que aquellos planes que tú tenías. Y se viene un tiempo de crecimiento, se viene un tiempo de bendición, se viene un tiempo en el que vas a intensificar tu relación con Él y tu espíritu se va a sensibilizar a tu voz. ¡Aleluya! ¡Aleluya! En este tiempo de Pascuas reflexionamos lo que sucedió en aquel jueves, en aquella noche en la que tristemente Judas decidió traicionar al Señor. Y estamos reflexionando acerca de esos errores de los que debemos escapar en nuestro caminar con Cristo. Y creo que lo último que quiero decirte, y creo que lo que más nos indigna de la historia de este varón, la historia de Judas, es el hecho de que se atrevió a cambiar lo eterno por lo efímero. La Biblia nos cuenta que no solamente se acercó a aquellos que buscaban perjudicar a Jesús, no solamente hizo trato con aquellos que se consideraban enemigos del Señor, sino que lo vendió por 30 monedas de plata. E investigando un poco, descubro que 30 monedas de plata es un precio muy bajo. 30 monedas de plata era el precio en el que era vendido un esclavo. ¡Qué ironía! El Rey de Reyes siendo vendido como un esclavo. ¡Qué ironía! ¡Qué triste! Y qué duro es pensar en el hecho de cambiar lo eterno por lo efímero, por lo pasajero, por unas pocas monedas que iban a durar poco, que ni siquiera alcanzaba para comprarse muchas cosas. Creo que eso es lo que a muchos nos indigna al leer esta historia. Pero quiero decirte esto: es muy fácil responsabilizar
a Judas es muy fácil demonizarlo, y aunque es terrible lo que él hizo, creo que si somos sinceros, en más de una ocasión, como seres humanos, también nos hemos encontrado en ese lugar. En ese momento en el que parece que se nos cruza por la cabeza la idea de cambiar lo que Dios nos ha dado, de cambiar nuestra relación con Jesús, de cambiar sus promesas por situaciones pasajeras, por un momento de placer, por algo que en definitiva no solamente va a durar poco, no nos va a devolver nada, sino que también va a destruir nuestras vidas. Y podemos verlo en la palabra. Sucedió con aquellos israelitas en el desierto, cuando teniendo la libertad por delante, cuando teniendo la conquista por delante, lo único en lo que pensaban era en volver atrás para comer las cebollas que le daban los egipcios. Lo vemos en la palabra de Dios. Lo vemos en la palabra de Dios. Cuando un varón llamado Esaú tenía la primogenitura, la bendición del padre y la herencia de ser el primer hijo, se atreve a vender esa primogenitura eterna, porque de no haber sido que esta historia hubiese sido así, no tendríamos que decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que tendríamos que decir el Dios de Abraham, de Isaac y de Esaú. Pero Esaú se atrevió a vender esa primogenitura, ese llamado, ese propósito de vida, ese destino de grandeza, ese sueño que Dios le había proporcionado. Se atrevió a cambiarlo por un guiso de lentejas. Y quizás estuvo rico ese guiso, pero duró unos instantes. ¿Y cuántas veces nosotros nos vemos involucrados en esa situación? ¿Cuántas veces hay personas que quizás como Judas estuviste al lado de Jesús, tienes un llamado, sabes que Dios ha soltado una promesa sobre ti, sabes que no hay otro camino, verdad y vida, sino Cristo? Sin embargo, estás caminando en dirección contraria. Sin embargo, lo has cambiado por situaciones efímeras, lo has cambiado por una relación tóxica, lo has cambiado por una relación sexual de 5 minutos, lo has cambiado por un vicio que está destruyendo tu vida, lo has cambiado por un simple placer. Creo que todos, como seres humanos, entramos en ese terreno, porque ese terreno es el terreno de la tentación. La tentación es una amnesia que el enemigo trata de inyectar en tu mente para que te olvides de Dios, para que te olvides de sus promesas, para que te olvides de obedecerle, para que te olvides quién eres en Dios, para que te olvides de que eres su hijo, para que te olvides de su identidad. Y así es como muchos empiezan a trastabillar. Pero hoy quiero decirte que esta palabra viene a tu vida para decirte que no es un tiempo para alimentar lo efímero, sino que es un tiempo para que más que nunca podamos aferrarnos a lo eterno. Y para ir finalizando, quiero compartirte un breve texto de un autor que se llama José María Calzados, y quiero que escuches la delicia con la que describe la historia de Judas. Dice: no hay en nuestras vidas muchos días en que abandonamos nuestra mejor verdad, nuestro sentimiento más sagrado, nuestro deber, nuestro amor por una vanidad, un goce sensual, un provecho, una seguridad, un odio, una venganza. ¿Es eso más que 30 monedas de plata? No tenemos por qué hablar del traidor, acaso inconcluso con voz indignada, como de algo lejano y extraño. Judas nos revela a nosotros mismos.
Sí, la traición de Judas no fue de estirpe distinta de las nuestras. Todos esos afanes por presentar su traición como una maraña de complejidades, esos esfuerzos por verle como un monstruo, no son otra cosa que intentos de engañarnos a nosotros mismos, diciéndonos que nosotros no somos como Él. Pero, en realidad, lo que ocurrió en el alma de Judas entre aquel sábado y aquel miércoles, la monstruosidad de decidir vender a su maestro, fue exactamente lo mismo que pasa en cualquier alma de las nuestras en la víspera de pecar. Sí, cada uno de nosotros ha contribuido a esa traición. Todos hemos participado en la tarea de reunir aquellas 30 monedas en las que Judas empezaba a soñar. Judas y Caifás fueron simplemente nuestros representantes. Quiero hablarte y decirte de parte de Dios que este tiempo de Pascuas es un tiempo en el que tenemos que invertir en la reflexión. Este tiempo de cuarentena en la que no nos queda otra que estar encerrados en casa, tiene que ser direccionado a un crecimiento espiritual que te está preparando. Y que para eso es necesario que aprendas a valorar lo eterno. Hoy quiero animarte a que ahí en donde estés en tu casa, una unción poderosa, le pido al Espíritu Santo que una unción poderosa te inunde y que se despierte en tu corazón un hambre insaciable por lo eterno, un hambre insaciable por lo espiritual. Quiero animarte que en este tiempo en el que te encuentras en tu casa puedas despertar en ti un hambre por lo espiritual y que puedas alimentar el espíritu y dejar morir a tu carne. Hoy es el tiempo en el que más que nunca tienes que entender el valor de lo eterno, de lo que Dios te ha dado, del llamado que Él te ha brindado, de quién eres en Dios. Hoy es más que nunca en el que tienes que conectar con su voluntad, con su propósito. Hoy es más que nunca el tiempo en el que tienes que volver a caminar con Él. Y esa es una decisión personal. Quiero animarte a que podamos juntos, en este jueves de Pascua, en esta víspera tan especial, en la que estamos más sensibles y recordamos a nuestro Señor, su pasión y su resurrección, que podamos reflexionar, tomar las decisiones que nos permitan volver a Él, que hoy podamos tener la esperanza de que aunque no entendamos alguno de sus planes, tener la esperanza de que Él tiene los mejores pensamientos. Que hoy, en esta noche, te decidas a dejar, a arrancar de tu vida aquello que te separa de Él. Que puedas cerrarle la puerta a ese pequeño filtro del pecado al que le estabas dando lugar, a la fornicación, a la lujuria, a la mentira, al engaño, al vicio, a la pornografía, a esa relación de infidelidad que aunque parece inofensiva, sabes en tu corazón que es indebida. Quiero en esta noche animarte a que nunca más hoy te decidas y digas, nunca más voy a acercarme a negociar con los enemigos de mi Señor. Nunca más volveré a acercarme a aquello que trata de corromper mi relación con Cristo. Nunca más le daré lugar a la tentación de vender lo más preciado, la eternidad, mi caminar con Él, por algo efímero, como una relación, como un placer, como algo pasajero. Quiero pedirte que ahí donde estás, por unos instantes podamos adorar al Señor y podamos orar. Y Señor, yo te pido por cada una de las personas que hoy están en sus casas, escuchando esta palabra, recibiendo esta palabra con su corazón, Padre. Sabemos que tú nos has hablado
y que nos estás animando, nos estás llamando porque nos amas y porque quieres proporcionar en nosotros un cambio. Y hoy nos estás llamando a tomar decisiones. La decisión primera de abandonar esos pasos en falso, esa dirección equivocada hacia la que estábamos yendo, esa dirección que tenía que ver con muerte, con malas decisiones, con pecado, con corromper el corazón. Señor, hoy queremos dejar de lado las pequeñas zorras que estaban anticipando una caída y volver a tu presencia, Dios. Oh, Ramasandara Makindarara Seya. Padre, te pido que ahí, Señor, tú estés derramando una unción poderosa en esa casa. Que tu Espíritu Santo esté despertando convicción de reflexión, de error, de pecado, Padre. Aquellos que hoy tengan que volver a ti. Te pido que estés fortaleciendo a esa gente que hoy se encuentra en medio de la prueba, que no entiende lo que está viviendo, Señor, pero te pido en el nombre de Jesús que tú estés incrementando la fortaleza y ese espíritu de determinación que tenía Daniel para permanecer firmes en la prueba y entender cuál es tu propósito y el para qué de este tiempo difícil, este tiempo de cuarentena que hoy estamos viviendo, este tiempo de prueba que estamos viviendo a nivel mundial. Señor, declaramos que no nos va a separar ni apartar de tu amor, porque nada puede separarnos de tu amor, sino que este es el principio de una iglesia que se aferra a tu presencia, una iglesia que se va a levantar más avivada que nunca, una iglesia que en este tiempo de prueba aprenderá a caminar día a día con Cristo. Hoy, Señor, te pido por tu iglesia. Hoy te pido, Padre, que tú estés despertando un hambre insaciable por lo espiritual, que tú estés hablando a las personas a través de sueños, que los llames por madrugadas para orar, que los llames por la mañana para leer tu palabra, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Padre, hoy queremos despertar un hambre insaciable por lo espiritual. Hoy no decidimos desechar lo efímero e ir por lo eterno. Espíritu, bendice. Aleluya, Rama Santa, Rama Quinta, Rama Saya. Espíritu Santo, llena esa casa, llena esa habitación, llena esa familia de tu gloria, tus ángeles. ¡Hola, Ramacanda! Ahí se va la muerte, se va la amargura, se van los espíritus inmundos que trataban de confundirte, se va la mentira, se van los pensamientos perversos, se va la locura, se van los pensamientos de muerte con tendencias suicidas. Ahora, se va en el nombre de Jesucristo. Esta Pascua es un tiempo de resurrección. Este es un tiempo en el que muchos que estaban muertos en la fe se van a levantar por el poder de Cristo. Van a volver a la presencia de Dios. Vas a recuperar tu relación con Él, tu ministerio, tu llamado. Ahí está. Espíritu.